Daniel capítulo 1. ¿Listo? Vamos a darle una leída y sobre eso ya vamos a compartir. ¿Ya? Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ay, gracias, hermano, gracias. Y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Estamos en el versículo. Ya. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bien, hermano. El tema se llama Daniel el prisionero. ¿Ya? Perdón. Daniel el prisionero. O sea que vamos a hablar de una persona presa, ¿ya? Y más que presa, ¿no? Tipo de esclavo. Ser prisionero es una cosa, estar preso, ¿no? Pero ser más que eso ya es otra cosa peor, ¿no? Y más o menos en esos términos vamos a ver en esta mañana el estudio bíblico. Por eso el tema titula Daniel el prisionero. Daniel.
Los versículos 1 al 3, 1 al 2 nos da la introducción, hermano, del estudio. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Quiere decir que en determinado momento de la historia, hermano, este imperio babilónico, cuyo líder era el rey Nabucodonosor, vino y peleó contra Joacim, el rey de Judá, del país de Israel, y lo venció, lo dominó. Dice la palabra que vino a Jerusalén y la sitió. La sitió. Y el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Mire lo que dice, hermano. Interesante lo que dice, ¿no? Dice, y el Señor entregó en sus manos. Quiere decir que Dios permitió, hermano, esta invasión. Dios permitió que el rey de Joacim fuera derrotado por este imperio babilónico, ¿no? Lo que quiere decir, hermano, que tanto en la victoria, tanto en las épocas buenas de la vida, como cuando estamos con perfil bajo en la vida, es porque el Señor de alguna manera lo permite, porque Él tiene sus razones en base muchas veces, hermano, a la situación de nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel se había apartado, había abandonado al Señor, estaba yéndose tras otras cosas y el Señor permite que pase por una situación bien crítica el pueblo de Israel. Por eso dice el 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Dice, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, los llevó a su territorio, a la casa de su Dios. O sea, los babilónicos eran bien idólatras y tenían dioses para cada cosa. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dice que generalmente los imperios que invadían antes, hermano, tenían ciertas características. Por ejemplo, cuando un imperio o un país vencía a otro, se llevaba a los jóvenes, se llevaba a los niños y se llevaba a las mujeres jóvenes. Y generalmente dejaba en ese territorio conquistado a gente adulta, a gente mayor. Se llevaba a los jóvenes, obviamente porque les servían, se llevaba a las mujeres también y se llevaba a los niños porque eran personas indefensas, ¿no ves? Pero además, hermano, de estas características de conquista de estos países, de estos imperios, otra de las cosas que hacían, hermano, es que entraban al templo, entraban al lugar de, digamos, la adoración del país vencido y se llevaban las cosas. En este caso, Nabucodonosor entró al templo en Jerusalén y se llevó, dice, los tesoros de la casa de Dios. ¿Cuáles eran los tesoros, hermano? Ustedes recordarán que cuando Salomón hizo la casa de Dios, la hizo pues de material fino, ¿no? Y al punto que dice que las paredes eran bañadas en oro, ¿no? Ustedes se recordarán eso. Y los utensilios de la casa de Dios, hermanos, eran puro material precioso, mineral precioso. Eran plata, era cobre y era oro. Y cuando dice que Nabucodonosor entró aquí, invadió, dice que se llevó gran parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se llevó los tazones, que se llevó las cucharas de oro, que se llevó muchos utensilios y se los llevó allá a la tierra de Sinar, dice, o sea, a su territorio, y los introdujo, los colocó dentro del templo de ellos. ¿Para qué? Dando a entender que el Dios de ellos había sido superior al Dios de los israelitas y por lo tanto estos eran los presentes que él le traía a su Dios. Y las cosas que había, hermano, en la casa de Dios eran cosas valiosas, ¿no? Puro mineral precioso, ¿no? Oro. Estuve mirando, hermano, dice que estas cosas, estos tazones, estas cosas de oro y que tienen mucho peso, hermano, están en el Vaticano, están en Roma.
Ahí están los utensilios, los conservan. Estos materiales de alto precio. Y ahí llega Nabucodonosor y hace esas cosas y los coloca, dice, los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, hermano, si nos damos cuenta, Nabucodonosor tuvo una victoria, o tuvo una aparente victoria, hermano. Tuvo una aparente victoria. ¿Por qué, hermano? Porque Dios permitió. Dios permitió. Era una manera de llamarle la atención a su pueblo. Era una forma de hacerlo reflexionar, porque el pueblo del Señor estaba alejado de él, se había ido tras otras cosas y no había manera de hacerlo racionar, y el Señor dijo que los iba a llevar cautivo a una nación extranjera y lejos de su tierra. Y desde el momento que ellos hayan arrepentido, que ellos hayan dicho al Señor que se iba a volver a él, entonces el Señor dice que lo iba a relocalizar a su tierra, a su tierra. Entonces esto era como una consecuencia, hermano, del comportamiento del pueblo de Israel. Comportamiento. Es como ahora, hermano. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite esto de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19? Y yo siempre le digo, Dios no ha hecho esto. Es el hombre. Pero Dios ha permitido. Dios está permitiendo esto para que la gente se vuelva a Dios. Vivimos tiempo, hermano, que la gente es soberbia, es egoísta, es orgullosa, es mala. Dice la Biblia que el corazón y la mente del hombre es continuo a hacer el mal. La gente hoy solamente busca su satisfacción personal, busca su satisfacción carnal, busca estar, hermanos, imbuido en todos los placeres de la vida. Y Dios entonces usa maneras y formas para hacernos reflexionar, no solamente a los incrédulos, también a nosotros. Dios está permitiendo, hermano, esto. Y tampoco no es que Dios esté fuera del control de ellos. Dios está al control de todo esto, al control de nuestras vidas. Y Él está permitiendo para que la gente de alguna manera, hermano, reflexione y se vuelva al Señor. Es como decimos, un jalón de oreja de parte del Señor. Y eso fue lo que pasó acá con el pueblo de Israel. Dios permitió que invadieran Israel, este imperio caldeo, que es el mismo nombre babilónico. Este imperio caldeo viene y hace destrozo, hace estrago, se lleva a la gente, mata a muchos y finalmente, como un acto de humillación, se lleva, dice, los utensilios de la casa de Dios, las cosas preciosas que muchos años antes Salomón y su padre David, como parte de ese trabajo, de ese proyecto, habían hecho para la casa de Dios. Y lo destrozaron al punto que lo quemaron, dice, ¿no? Lo destruyeron el templo y lo quemaron, como para que no quede, hermano, rastro ni huella alguna, ¿no? Qué triste, ¿no, hermano? Qué triste, como que si alguien venga a nosotros, venga al templo y lo derrumbe el templo y lo deshaga, se saquee y por último lo queme y lo deshagan, que quede, hermano, convertido en ceniza, ¿no? Más o menos así, digamos, como una humillación, ¿no? Y eso fue lo que pasó, hermano. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. El versículo 3, hermano, habla ya de lo que Nabucodonosor hizo con la gente que llevó cautiva a Babilonia. Mire lo que hizo, versículo 3 dice, el Señor entregó, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la lengua y la letra de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué está hablando aquí, hermano? Está hablando, primero dijimos, del versículo 1 y 2, que Nabucodonosor tuvo una aparente victoria. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hermano,
En el versículo 1, Nabucodonosor venció, ¿no ve? Pero al final del libro, o en el transcurso de la historia del libro, ustedes saben quién se impuso finalmente sobre Nabucodonosor, el Señor, ¿no? Tanta soberbia y maldad de este hombre que Dios lo redujo a una expresión de un comportamiento de vida animal, ¿no ves? Nabucodonosor vivió como un animal, literalmente, ¿no? Comía cosas que comen los animales, se dejó, pero las uñas se le crecieron y el cabello se le alargó y, mire, reducido a nada menos que un animal. ¿Quién venció al fin y al cabo? Dios, ¿no? Por eso decimos en el versículo 1 que Nabucodonosor tuvo una aparente victoria, ¿no? Y el Señor le dio su lección a este hombre, y cuando este hombre reconoció, recién volvió a su estado mental normal, dice la palabra, ¿no? Ahora el versículo 3 adelante ya habla de la política que Nabucodonosor y su gobierno tenían para con las personas que ellos tomaban como cautivos o como esclavos o presos, ¿no? Nabucodonosor tenía una política bien sabia para hacer que su gobierno o que su imperio tenga éxito, hermano, en la continuidad y desarrollo del mismo imperio. ¿Qué hacía, hermano, Nabucodonosor con la gente que conquistaba? ¿No? Primero, que él, de la gente que él conquistaba, lo mejor de esa gente, o él seleccionaba a esa gente para formarlo, para entrenarlo, para capacitarlo, para educarlo, a fin de que esta gente formada pueda servir de manera útil con todas sus habilidades y destreza y más con la preparación que él, hermano, les imponía. La finalidad es que el imperio se haga más poderoso, usando a esta gente su conocimiento y sus habilidades. Esa era la política del imperio babilónico. Entonces, él buscaba formar gente para que sirvieran en su gobierno y así fortalecer su propia administración gubernamental, aprovechándose de las habilidades y conocimientos de esta gente que venía de otro país y él los usaba para beneficio de su propio gobierno. Entonces, él, de esa manera, hermano, es que él recluta a Daniel y a sus amigos. Y él los llama para que tengan una preparación de 3 años. De 3 años. Y esa preparación incluía varias cosas, hermano. Por ejemplo, él le dijo que los llamara, que los entrenara. Primero que tenían que aprender su idioma, ¿no? El idioma de los caldeos, el idioma babilónico. Ellos eran judíos y hablaban obviamente el hebreo, ¿no? Y cuando fueron llevados presos, uno de los primeros retos que tenían que hacer era aprender el idioma de los caldeos. Y además dice que tenían que aprender y ser sabios en conocimiento y sabiduría. Es decir, que los 3 años a los cuales ellos eran sometidos para ser aprobados, porque al final del cabo, después de los 3 años, había una prueba y un examen final. El que aprobaba se quedaba, hermano, dentro de la administración del gobierno babilónico. Y el que no aprobaba, obviamente que era desplazado. Se quedaban nomás los que aprobaban. Y la Biblia dice que había un tiempo de 3 años, hermano. Un tiempo de 3 años. 3 años en que ellos eran sometidos a una preparación, a una disciplina académica fuerte, ardua, porque al fin de los 3 años ellos iban a ser aprobados y si pasaban el examen, entonces ellos formaban parte, hermanos, de la administración del imperio babilónico. De ese modo, hermano, esta situación se convirtió en un reto para ellos, en un desafío para ellos. Tuvieron que enfrentarlo. Por ejemplo, otra de las cosas que tuvieron que enfrentar, hermano, aparte del idioma, el estilo de vida. Ustedes saben que el estilo de vida de un lugar a otro no siempre es el mismo, ¿no? A veces cambia poco, pero a veces cambia mucho también. Y ya se imaginan ustedes de un país a otro país, entonces habían diferencias nomás de estilo de vida, diferencias en cuanto a formación, y no solamente era el idioma, ¿no? Entonces eran otras cosas. Además, eso también, la otra gran diferencia que había, hermano, es que la alimentación de un lugar a otro siempre cambia, no es lo mismo.
Y ustedes saben que las costumbres y los quehaceres de la vida de un lugar a otro siempre es diferente, cambian. Y una de las cosas que ellos también tuvieron que aprender, hermano, a habituarse, a adaptarse, fue en cuanto a las costumbres, la alimentación, el idioma, y porque ellos estaban en un territorio totalmente desconocido a su territorio, del cual ellos habían vivido, ¿no? Más o menos, como dice el dicho, era como Tarzán en Nueva York, ¿no? Eso era más o menos así, ¿no? Era un territorio totalmente desconocido, porque además ya no estaban con su gente, era otra gente, no conocían a nadie, no estaban sus paisanos. Entonces era totalmente diferente. Y todo esto, por eso decimos que era un reto que ellos tenían que vencer, que ellos tenían que superar. Hermano, no era fácil, no era fácil para ellos, para Daniel y sus 3 amigos. Imagínense, hermano, imagínense ustedes. Los cambios siempre no son fáciles, hermano. No son fáciles. Aunque estemos en el mismo país, ¿no? Los cambios no son fáciles. Cuando nos venimos, nos trasladamos de un lugar a otro, nos cuesta, ¿no? Y sin ser prisioneros ni esclavos, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta hacer los cambios. Por ejemplo, un cambio del Beni acá, digamos, ¿no? Nosotros nos costó un poco. Estoy seguro que los hermanos cuando se vinieron allá también no lo tenían todo acá, ¿no ves? Uno tiene que trabajar y adaptarse y acomodarse, como se dice, ¿no? Siempre los cambios cuestan, hermano, ¿no? Porque, en primer lugar, el mismo movimiento de la ciudad no es lo mismo de un lugar a otro, ¿no? La economía no es lo mismo de un lugar a otro. A veces puede ser más barato, a veces puede ser más caro, ¿no? La vida de la ciudad no es la misma también, ¿no ves? El movimiento no es el mismo, ¿no? Y el estándar y el sustento de vida también no es lo mismo. Entonces, imagínese usted, Daniel y sus amigos, frente a otro país, frente a todo un imperio totalmente diferente. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Asumieron el reto. Vieron, hermanos, este desafío como una oportunidad para surgir adelante y sobre todo para dar gloria a Dios. Bien importante eso, hermano. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos en dificultades, en problemas, ¿qué es lo que hacemos? En vez de enfrentarlo, en vez de asumir ese compromiso en el nombre del Señor, ¿qué hacemos, hermano? ¿Le echamos pie atrás? ¿O buscamos una forma de escape para no enfrentar los desafíos, para no enfrentar los problemas, las dificultades, las pruebas que se vienen a nuestra vida? Y es importante entender esto, hermano, ¿no? Que tenemos que asumir los retos de la vida, los retos, los riesgos que el Señor pone en nuestra vida, hermano. Y a veces no queremos, hermano, asumir ese reto, ese desafío. No, mejor nos conformamos o, como alguien dijo, nos quedamos en la zona de confort, donde aquí nomás estamos bien, no nos movemos, no nos salimos, no vamos, mejor aquí nomás, quietito, tranquilo, en nuestra zona de confort. Y no queremos asumir retos en la vida, no queremos tomar desafíos porque no queremos arriesgar. A Daniel y sus amigos dijeron esto y esto y esto y esto tienen que hacer a fin de que ustedes puedan vencer durante 3 años, y al final de los 3 años ustedes van a ser desafiados para que ustedes puedan ocupar unos puestos dignos dentro del imperio babilónico. Y ellos no dijeron, no, esto está difícil. En primer lugar, no sabemos nada del imperio. Segundo, no conocemos el idioma. Tercero, no conocemos sus costumbres. Cuarto, la comida es diferente, guaca. No quiero, esta comida es mala. Yo siempre me acostumbré a comer una cosa. Esto es feo, no quiero. Aquí la gente no la conocemos, no sabe qué es lo que piensa. Mire, ellos podían poner muchos peros al desafío, a la situación, al riesgo que tomaba al ser convocado para entrar a una preparación, para ser desafiado y tomar un puesto de confianza dentro del imperio babilónico, ¿no? Entonces, hermano, todos tenemos desafíos en la vida, todos tenemos sueños en la vida, todos tenemos que asumir riesgos, hermanos, cuando se trata de un desafío en la vida. Y en el Señor tenemos que hacer. No tenemos que huir, no tenemos que cruzarnos de brazos y
y entrar al conformismo, entrar a la inactividad. Muchas veces preferimos nomás quedarnos ahí, como dije, en nuestra zona de confort. Aquí estoy quietito, aquí estoy bien, aquí no estoy tranquilo, no pasa nada. No quiero dar un paso más allá de mi área de confort, de mi área. No quiero asumir riesgo. Importante, hermano, siempre el Señor nos pone desafío en la vida. Siempre el Señor nos pone desafío en la vida. Y cuando digo que el Señor nos pone desafío en la vida, hermano, eso no importa la edad. Cuando el Señor llevó en su soberana voluntad a Daniel y a sus amigos a Babilonia, él era joven, hermano. La historia dice que tenía un promedio entre 17 años a 22 años. Pero en el libro de Daniel mismo dice que Daniel vivió hasta los 83 años. Desde esa edad, hermano, de los 17 a 22 años hasta los 83 años, hay dos cosas que aprender, hermano. Número uno, que Dios le dio larga vida a Daniel. No todos tenemos el privilegio, o no todos tienen el privilegio de vivir hasta esa edad, hermano. 83 años. ¿Ya pensó usted? Eso es uno. Y la segunda cosa, hermano, que yo puedo entender de la palabra, es que no importa la edad que tengamos, si estamos, hermano, si somos materia disponible para que el Señor nos use, independientemente de nuestra edad, Dios nos usa, hermano. La Biblia dice que Daniel hasta los 83 años sirvió en tres imperios, Y Daniel fue vigente, Daniel fue relevante, hermano, en todos sus puestos que él ocupó durante los tres imperios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos ponemos, hermano, a disposición del Señor, no importa que tengas 20 años o que tengas 70 años, Dios puede usarte, mi hermano, porque Dios no está mirando la edad, sino Dios está mirando, hermano, la disposición que tú tienes en tu corazón y en tu mente. Amén. Así es, mi hermano. ¿Saben por qué le digo? Porque la cultura del mundo, ya tenemos 50, 60 años, ya este viejo no sirve, ¿no? La sociedad mismo nos quiere hacer siempre a un lado, o somos la quinta rueda del carro, somos la parte del patio trasero, ¿no? Pero el Señor nos dice así, si nos disponemos nuestra vida para el Señor, la Biblia nos muestra que siempre estaremos vigentes, siempre seremos relevantes, siempre estaremos, hermanos, activos y usados por el Señor, independientemente de nuestra edad. ¿Entienden, mi hermano? Amén. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Sí? Sí, se escucha bien, perfectamente. Ya, perfecto. Ya, gracias, mi hermano, gracias. Entonces, ese concepto, hermano, quiero que aprendamos del Señor, ¿no? Daniel empezó a ser vigente a los 20 y tantos años de edad. Fue relevante y continuó siendo relevante hasta los 83 años cuando él murió. Y fue, hermanos, fue una persona pública durante tres imperios. En el imperio de Nabucodonosor, en el imperio del rey Ciro y en el imperio del rey Darío. Tres imperios en ese tiempo, hermano. Y Daniel fue siempre relevante. Y Daniel siempre convivió con gente que no era de su... Mire, y no eran sus paisanos, ¿no? Eran gente de otro país. Pero ahí estuvo, hermano. Ahí estuvo Daniel y sus amigos. Entonces, Daniel, hermanos amados, y sus amigos asumió este desafío como un reto que podía ser vencido, hermano, ¿no? ¿Qué cosas en la vida le temen, mi hermano? ¿No? Dios nos pone retos en la vida. Dios nos coloca en ciertas situaciones para asumir desafíos en la vida. Y en el nombre del Señor tenemos que enfrentarlo y tenemos que vencerlo. No tenemos que dejarnos caer. No tenemos que dejarnos caer. El mundo te dice, vos no vas a poder, o ya no se puede, o ya pasó el tiempo. No. Dios permanentemente está poniendo desafíos en nuestra vida. Por ejemplo, desafío en nuestro matrimonio, desafío con la crianza de los hijos, ¿no? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Están sirviendo al Señor?
o hay una situación que no está bien, entonces son desafíos en la vida. Yo no descansaré hasta que mis hijos vuelvan al Señor, hasta que mis hijos sirvan a Dios, hasta que mis hijos estén andando con el Señor. Desafíos en la vida, desafíos. No te dejes vencer, mi hermano. Hay gente que dice, no, ya yo me cansé, ya le hablé, ya no quiere, ya me cansé. Cuando decimos ya me cansé, estamos diciendo ya me venció. Esa es la palabra, ya me venció. Daniel y sus amigos dijeron, no, asumimos ese desafío, tomamos este reto como una oportunidad para mostrar que en el nombre del Señor podemos. En el nombre del Señor podemos. Bueno, y pasó el tiempo, hermano. Pasaron los 3 años. Pasaron los 3 años. Pero 3 años son 3 años, hermano, de preparación. Es un largo tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en ese tiempo, hermano? Algunas cosas interesantes pasaron. Por ejemplo, una de las cosas que pasaron fue en el versículo 8. Es un versículo muy conocido, dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice el 9, y puso Dios Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, hermano, una de las cosas que hicieron Daniel y sus amigos fue, hermano, un cambio de dieta. Un cambio de dieta. El rey le dijo a toda esa camada de personas que estaban preparando para ser funcionarios del imperio, van a comer, van a beber, van a tener la misma dieta que yo tengo, dijo el rey. Y Daniel, hermano, en ese tiempo, no es que la comida en sí sea mala, hermano. No es que lo que comía el rey era desabrido o era feo. No se trata de eso. Al contrario, era lindo, ¿no? Imagínense usted de comer de la comida del rey, ¿no? Los banquetes que él tenía. Los reyes comían bien, ¿no ven? Pero pasaba lo siguiente, hermano, que esa comida, antes de que esos alimentos fueran, hermanos, digamos, probados por las personas, esa comida era dedicada a sus ídolos, era consagrada a los ídolos. Esa era la costumbre que los babilónicos tenían. Y por un lado eso, Daniel entendió que eso no era digno que él comiera. Y la otra cosa, hermano, que Daniel sabía es que los babilónicos comían de todo. Y en el tiempo que vivió Daniel estaba bajo la ley de Moisés, que no podía comer ciertas clases de animales. Entonces decidió en su corazón, como dice la palabra, no contaminarse. Decidió, por razón de conciencia, dejar de comer esas comidas y en vez de eso él pidió legumbres, hermano. Pidió granos, como diríamos ahora. Pidió comida sana antes de comer todas esas comidas condimentadas y todo lo demás que el rey comía, el vino que él tomaba y todo eso. La comida en sí no era mala, sino que se convertía en mala porque los babilónicos primero la dedicaban a sus dioses y segundo porque él se crió en la ley de Moisés, donde él sabía que comer cierta clase de animales no le era permitido. Y por razón de conciencia, entonces él dijo, por favor, solicitamos, si hallamos gracia, que nos cambien de dieta, que nos cambien el menú. Y el encargado de ellos le concede, hermano, le concede bajo una condición. Le dice, le voy a cambiar la comida, pero si dentro de 10 días sus rostros están más pálidos que los que comen la otra comida, entonces volvemos al régimen normal. Entonces Daniel acepta, dice la Biblia que al cabo de 10 días comparó el encargado de ellos que le daba la alimentación, que los rostros de Daniel y sus amigos parecían mucho mejores, hermano, ¿no? Era más colorado, su rostro más terso, tenían más vida, más brillante, estaban más guapetones, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces, hermano,
el desafío de Daniel en este aspecto, hermano, ¿no? Que ellos, hermano, vamos a decir así, transformaron una cosa por otra. En vez de comer una comida X, optaron por una comida mejor, ¿no? Entonces, Daniel y sus amigos no se conformaron, no dijeron vamos a comer lo mismo, porque él sentía que por motivo de conciencia no debía hacerlo. Y transformó una cosa por otra, hermano. ¿Qué nos enseña eso, hermano? ¿Y a costa de qué, hermano? A costa, hermano, de un riesgo alto. Porque ¿qué dijo el encargado de ellos? Si al cabo de 10 días sus rostros parecen más pálidos que los otros, ustedes ponen en riesgo mi cabeza. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo, hermano, toda acción mala se pagaba con la muerte, lo decapitaban. Y eso era lo que tenía miedo el encargado de ellos. Sin embargo, al pasar los 10 días, dice la Biblia que los rostros de ellos eran mejores que los otros, ¿no? Entonces, había, hermano, un alto riesgo. Pero ellos no se conformaron. No fueron personas conformistas, sino fueron personas activas y que transformaron ese principio, hermano. Transformaron. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que no tenemos que ser conformistas en el mundo. No tenemos que seguir la corriente de este mundo. Tenemos que ser agentes transformadores, agentes de cambio. No para mal, obviamente, ¿no? Pero agentes de cambio transformadores para bien. Porque a veces nosotros nos acomodamos al molde, a los moldes de este mundo. Por eso Romanos 12 dice, no se conformen, no se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del Espíritu Santo. Y Daniel y sus amigos transformaron, hermano, la dieta, y cuando todos los demás candidatos, hermano, a ocupar un puesto en el imperio babilónico comían el mismo menú de rey, solamente Daniel y sus 3 amigos hicieron algo diferente, transformaron. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermano? Que como cristianos, donde estemos debemos ser agentes de transformación y no de conformismo o de adaptarnos a los moldes, a los sistemas de este mundo, ¿no? Si usted, por motivo de conciencia, como lo hizo Daniel, usted ve que una cosa no es bien, por motivo de conciencia y en un buen principio del Señor, usted puede hacer, hermanos, cambios. Usted puede hacer alguna transformación, hermano. De repente en su familia, en su hogar, con sus hijos, en el trabajo, en la empresa, con su familia. Cambios, hermano, cambios. Y no acomodarnos, no amoldarnos, hermano. Como dice Romano, ¿no? No os conforméis a este siglo. Muchas veces nos conformamos y decimos, no da, no se puede, ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que, hermano, hacer esa diferencia como lo hizo Daniel con sus 3 amigos. No vamos a comer esta comida. Y él le dijo, ustedes pueden llevarse la comida, pueden comérsela, pueden bebérsela, eso no es problema. Nosotros vamos a comer este otro tipo de comida. Entonces, hermano, eso es muy importante. Las convicciones que tenemos en la vida nos llevan, hermano, a hacer decisiones o a hacer negociaciones creativas en este sentido. Porque el encargado de Dios no puedo hacer eso, porque juego mi cabeza. Si los ven pálidos y mal alimentados y flacos, mi cabeza pone en riesgo, dijo el encargado. Pero Daniel dijo, hagamos una cosa, probemos por 10 días. Y 10 días le bastó para que el encargado vea la gran diferencia, hermano, en estos jóvenes, ¿no? Entonces, hermano, tenemos que ser sabios, que cuando nuestra convicción, hermano, en el Señor lo requiere, tenemos que ser sabios y creativos para hacer transformaciones. Daniel no se fue, hermano, no lo atropelló al encargado. Daniel no fue grosero con él. Al contrario, Daniel fue bien amable y le hizo propuestas buenas que agradaron al encargado. Y eso hizo que él permitiera que empezaran hermanos, a tener otro menú en la mesa cada día durante 10 días. Las convicciones nos llevan, hermanos, a ser sabios para hablar con la gente, a no ser también, como decimos, rayados,
a no ser irrespetuoso, porque eso también tiene mucho que ver con la fe cristiana. Pero las convicciones nos llevan a tomar decisiones firmes y de manera sabia y respetuosa hacer los cambios, tal como lo hizo Daniel. 10 días era la prueba. Y como en 10 días sus rostros fueron mejores que los otros, automáticamente, hermano, ¿qué pasó? Les dio carta libre el encargado para que continúen con ese menú. ¿Y cuánto duró ese menú, hermano? 3 años, dice la palabra. 3 años duró el menú. Pero, ¿cuál fue la negociación que hizo Daniel? Fue una negociación de 10 días. Y eso le permitió que ellos hallaran gracia delante del encargado y les permitiera comer su propio menú. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Entonces, Daniel se jugó la cabeza, comprometió al encargado, pero finalmente Dios fue glorificado porque el Señor les ayudó y ellos pudieron tomar su propio menú cada día y eso les permitió salir victoriosos en este tiempo de preparación. Y como dije, no buscaron una vía de escape, no buscaron una vía de escape. No, Daniel no dijo, esta comida es fea, esta comida no me gusta, esta comida es muy sin sal o es muy picante. No, él buscó la forma, hermano. Buscó una manera creativa de negociar, hermano, el asunto de la comida. Y le dijo danos 10 días y probad con esto. Si resulta, amén. Si no resulta, seguimos. Y como él lo estaba haciendo, hermano, en el nombre del Señor, resultó, pues. Y finalmente el encargado les concedió que ellos pudieran, hermano, ingerir, manejar, tratar su propio menú. Su propio menú. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Vámonos al versículo 17 al 20, la última parte, hermano, ¿no? Dice así, 17 al 20. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Sí? ¿Sí, mi hermano? ¿Alguien habló? No, parece que ha sido un error. Disculpe, pastor, continúe. Ya, mi hermanito, ya. Estoy leyendo el 17, ¿no? Dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados los días, al fin de los cuales había hecho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores. Los halló 10 veces. Mire, hermano, ni siquiera dice una vez o 2 veces o 3 veces. 10 veces. 10 veces. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Estamos llegando ya pasaron los 3 años, hermano. Y estamos llegando al día del examen de prueba. Diciembre, después de 3 años. Se convocó a toda la gente que había sido entrenada, que había sido capacitada, y cada uno pasó a dar su examen frente al rey y los demás gobernadores de ese tiempo. Y para resumirlo, en el examen final y con el tiempo apropiado de 3 años, dice la Biblia que Daniel y sus 3 amigos salieron, hermanos, con una excelencia académica brillante, brillante. Repito esto, hermano. Daniel y sus 3 amigos lo dejaron lejísimo a los demás candidatos. ¿Por qué decimos lejísimo? Porque la Biblia dice que fueron hallados 10 veces mejores. ¿Te imaginas, hermano, eso? Con una excelencia académica brillante. Estamos hablando de jóvenes, de que se sometieron al estudio, a la preparación, ¿no? Aprendieron, dice, todo tipo de conocimiento, la ciencia, el arte, la sabiduría de Dios que tenían, hicieron la gran diferencia, hermano, en estos jóvenes. Aunque
Ellos ya no se llamaban Daniel, ya no se llamaban Azarías, no se llamaban, le pusieron nombre caldeo, ¿no? Aunque le pusieron nombre caldeo, aunque le dieron otro menú de comida, aunque viven en territorio desconocido, jamás pudieron cambiar sus convicciones que tenían en el Señor, hermano, ¿no? Y en todo asunto ellos le dieron la gloria a Dios. Y cuando llegó el momento de la verdad, Daniel y sus amigos fueron promovidos, hermano, a puestos prominentes dentro del imperio babilónico, el imperio más poderoso en ese tiempo, hermano, más poderoso. Y después cuando vino otro imperio y lo derrocó al imperio babilónico, Daniel hizo traspaso nomás de puestos de gobierno y siguió ocupando puestos relevantes. Vino otro imperio poderoso y lo tumbó a ese imperio que estaba vigente, igual él siguió vigente, hermano. Eso nos muestra, hermano, que no hay cosa que dure para siempre. Los grandes imperios caen, hermano. Los grandes poderes caen. Solo Dios permanece, hermano. Y quienes se ajustan con Él, como en este caso, hermano, 10 veces mejor. Ahí dice, ¿no? Les consultó, dice el rey, los probó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ellos no solamente competían con los otros que estaban siendo formados, capacitados, sino con los sabios de ese tiempo, con los hechiceros, los brujos, los magos, los astrólogos, ¿no? Que tenían cierto conocimiento. Y dice la Biblia que Nabucodonosor lo halló mejores que eso incluso, mejores que eso. Y ahí estuvieron, hermano. Así estuvieron delante del rey, dicen, todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores, ¿no? ¿Cuál era, hermano, nuestro tema? ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo se llama el tema que dijimos? Daniel. El prisionero. Miren, hermano. Daniel el prisionero. Y ahora terminamos el capítulo. ¿Dónde está Daniel ahora? Ya está siendo parte del gobierno. Miren, hermano. De la cárcel se fue a ser mano derecha del reino, ¿eh? Mire, ahora ¿qué pasa? Ahora de la silla presidencial se van a la cárcel, ¿no? Y antes el señor de la cárcel sacaba para la silla presidencial, ¿no? ¿Por qué ahora se van de la silla presidencial a la cárcel? Porque están sin Dios, ¿no? ¿Y por qué antes? José, ¿de dónde? Antes de ser primer ministro de Egipto, José, ¿de dónde estaba, hermano? ¿De dónde lo sacaron a José? Hermano Raúl. Ah, A José, ¿de dónde lo sacaron antes de ser promovido para ser primer ministro? ¿Dónde estaba él? allá en el campo, pues, junto con sus hermanos ahí, Sí, el pero menorcito, el menospreciado allá. sí. Pero cuando lo sacaron para que él interprete los sueños del faraón de Egipto, ¿dónde estaba él exactamente? La cárcel. En la cárcel. Ahí está otro ejemplo. De la cárcel se fue a ser primer ministro. Nadie será más poderoso que vos, si no yo, le dijo el rey, ¿no? De la cárcel a gobernar. Ahora, en estos tiempos de gobernar, van a la cárcel. Antes no era así. Antes de la cárcel, a gobernar. ¿Qué diferencia, ¿no, hermano? ¿Qué diferencia? ¿Dónde termina Daniel en el capítulo 1? Hermano, promovido a un puesto, vamos a decir, la mano derecha del rey Nabucodonosor. ¿Y cómo empezó? Como dije, ¿no? Ni siquiera de prisionero. Más que eso, de esclavo, ¿no? En un país extranjero, en un territorio desconocido, en un país ajeno. Pero él asumió los retos, hermano. Eso es bien importante entenderlo. Él asumió los retos. Él no le huyó. Él no se acomodó. No, más bien asumió riesgos. Cuando hizo el cambio de la comida, cuando hizo la solicitud y todas esas cosas. Él asumió retos. En la vida, hermano, estamos para asumir retos. ¿Qué reto usted tiene en la vida, hermano, a que le teme?
a que no lo hago porque mejor estoy bien acá. Asuma retos, hermano. Dios nos pone retos en la vida. Asúmalo en el nombre del Señor. Retos, como dije, retos de salud, retos económicos, retos familiares. No le oiga. Anímese. Mucha gente prefiere quedarse ahí y no quiere dar un paso más porque no quiere arriesgar. Pero si usted, hermano, está consciente de que usted quiere dar la gloria a Dios en todo lo que haga o lo que vaya a hacer, Dios le dará la victoria, hermano. Así como se la dio a Daniel y a sus 3 amigos. Amén. Amén. Bien, hermano. Vamos a orar para terminar. Y que el Señor nos ayude a haber entendido esta parte de Daniel capítulo 1, de ver cómo empezó él y ver cómo terminó. Yo les hago otra pregunta, hermano, antes de orar. Cuando Daniel empezó ahí en capítulo 1, hemos leído todo el capítulo 1. ¿Daniel estaba solo con sus amigos o estaba con la otra gente que era incrédula? ¿Toda la gente era incrédula o era creyente igual que él cuando él estaba en esa situación? ¿Qué dicen ustedes? Repita la pregunta, pastor, por favor. Lo hemos estudiado el capítulo 1 de Daniel, ¿no? Y empezamos con el tema de Daniel de prisionero. Y ni siquiera era prisionero, no era más que eso, era esclavo. Cuando él empezó en capítulo 1 y terminando el capítulo 1, vemos cómo su estado cambió, ¿no? De ser un prisionero cautivo esclavo a ser mano derecha del imperio del rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿no? La pregunta es, ¿desde que él empezó y fue llevado, hermano, hasta que él fue promovido por la guía de Dios en su vida a ser la mano derecha del rey? Él, hermano, ¿estaba solo con sus 3 amigos o siempre se relacionó con gente que no era cristiana? Sí, claro, se relacionaba con todo tipo de gente, aparte de sus 3 amigos. Exacto, hermano. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Igual que nosotros, ¿no? A veces nosotros decimos no, que no sé cuánto, que no se puede, que son incrédulos, que no sé cuánto. Y nos echamos pies atrás. Y no asumimos el riesgo, no damos un paso adelante. Daniel estuvo, como dice hermano Francisco, estuvo con todo tipo de gente, hermano. Es más, puro gente extranjera, ni siquiera eran sus paisanos, ¿no? Ni siquiera eran judíos, ¿no? Eran babilónicos, eran caldeos. Esa es la palabra exacta de los babilónicos, caldeo. Su idioma era el caldeo. Es más, idólatra, ¿no? Imperio babilónico, idólatra. Idólatra. Y él convivió en medio de esa situación. ¿Venció o no venció? Según lo que hemos vencido, pues, ¿no? Entonces, también, hermano, como digo, no tenemos que escapar, no tenemos que buscar una vía de escape. A veces más fácil nosotros escapamos, ¿no? No me meto en eso, ¿no? Hasta decimos eso no es de Dios, decimos, ¿no? No, tampoco así, ¿no? Entonces, él tomó riesgos. Los retos que se les puso en la vida, él los asumió con responsabilidad y venció, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Nosotros vivimos en medio de gente que no conoce al Señor, ¿no? Que tiene sus creencias, que tiene su forma de vivir, que tiene sus costumbres paganas, pero no por eso, hermano, nos vamos a echar pies atrás y no vamos a avanzar. Tenemos que ser agentes de cambio como Daniel, ¿no? No me den ese menú, quiero este otro menú. Amablemente, ¿no? Le dijo y el Señor le concedió eso, y esos fueron los primeros pasos de victoria para él. Entonces, vivimos en medio de este mundo, dice el Señor, ¿no? Que nos ha puesto en este mundo para hacer luz, para hacer sal, ¿no? Y eso fue lo que hizo Daniel. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana. Es tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser entendidos y danos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para enfrentar Señor, todas las cuestiones y asuntos de la vida que tú pones delante nuestro.
En este caso, la de Daniel fue así, Señor. La nuestra no será igual que Daniel, pero igual nos pone desafíos y retos que cumplir en la vida, que lograr. Y entendemos que tenemos que asumir riesgos, pero lo asumimos los riesgos en tu nombre, Señor, porque sé que en tu nombre tendremos victoria. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por mis hermanos que hemos compartido tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.